Caza y Conservación unidas por Fundación Artemisan. En el programa de hoy vuelve a estar con nosotros Fundación Artemisan. En esta ocasión hablaremos con 2 miembros de este gran equipo que nos explicarán en qué consiste un gran proyecto que mucho tiene que ver con Extremadura. Hoy en el Río de la Caza están con nosotros, bueno, en primer lugar nuestro fiel compañero Carlos, que ya lleva varios programas a cuestas, ¿no?, por así decirlo, y está acompañado esta vez de Elisa Palomar, técnico de Fundación Artemisan y responsable de organizar las actividades de comunicación que realiza esta entidad. Además, es el nexo de unión con las distintas entidades del sector cinegético. Chicos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una cosita que queríamos hablar en esta ocasión sobre un nuevo proyecto, ¿no? Hemos hablado ya ni recuerdo de cuántos proyectos hemos hablado, Carlos, porque he perdido la cuenta entre la temporada pasada y esta, ya no sé ni dónde estoy. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar del lince, ¿verdad? Cuéntanos, Carlos, de qué proyecto vamos a hablar. Bueno, pues hoy vamos a hablar del proyecto Life Links Connect. Al ser un LIFE, pues es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Y bueno, pues un proyecto que tiene como objetivo pues conectar esas poblaciones de lince que cada vez son más abundantes en nuestro territorio, en distintas comunidades, como es el caso de Extremadura. Y este lince pues es un poco el colofón de otros proyectos desarrollados en los últimos años en una especie tan emblemática que tanto sale en los medios de comunicación y con la que el sector cinegético está muy comprometido. ¿Por qué surge este proyecto? Bueno, pues este proyecto surge, como decía antes, por esa necesidad de ya en este momento en el que las poblaciones se están recuperando, pues de consolidar esta tendencia. Es decir, intentar conectar los territorios en los que tenemos lince. Ahora mismo pues hay en torno a 13 núcleos poblacionales de lince en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, y lo que se quiere es poder conectar estos sitios para que ya las poblaciones de lince pues sean, vamos a decir, autosuficientes, necesiten menos ayuda de nosotros y podamos mirar a un futuro con muchos más linces y que lleguen a más territorios. Yo creo que esto es algo que se desconoce un poco. ¿Cuál ha sido la evolución del lince ibérico en España en los últimos años? Bueno, pues la verdad que es muy interesante esta pregunta porque pasamos en el año 2002 de haber un censo de 94 animales, o sea, de estar prácticamente no, al borde de la extinción, a que en este año, en el 2002, haya más de 1.300 linces. Entonces ha sido una evolución muy positiva, evidentemente gracias a proyectos de este tipo y gracias a la implicación de muchas personas como las que están y entidades como las que están implicadas en este proyecto, que bueno, pues que no querían que el lince se extinguiera y aquí estamos, como quien dice. Yo creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez, bueno, yo antes de ser cazadora, desde pequeña, escuchaba hablar del tema de que, bueno, pues que el lince se iba a extinguir, pero claro, a día de hoy no soy consciente realmente de por qué estuvo a punto de extinguirse este animal. Carlos, si nos puedes ubicar un poquito, porque creo que mucha gente está en la misma situación que yo. Pues sí, bueno, a veces lo que dices tú, no, oímos tiros, pero no sabemos de dónde vienen. dónde nos vienen. Pues bueno, la verdad que en el lince veníamos de una situación ya de hace bastantes años complicada, pero bueno, por resumir, lo más importante ha sido, pues bueno, esa pérdida de hábitat que tuvo durante muchas décadas, muy importante, y yo diría casi lo más importante, aunque esto es un problema complejo, la escasez de conejo de monte que le afectaba, pues claro, no tenía prácticamente que comer. Nos vino la epidemia de misomatosis en los años 50, luego nos vino la enfermedad hemorrágico-vírica a partir de los años 80, entonces el pobre lince se fue quedando, como otras especies, pues sin prácticamente nada que comer. Y luego ha habido una serie de factores, como es el caso, por ejemplo, de los atropellos, pues que le pusieron en una situación muy complicada. En todo caso, si tuviéramos que escoger uno de esos factores, sí podríamos decir que la escasez de conejo, claro, en muchas partes donde nos quedaban lince en los años 80 y 90, pues fue el principal factor que le llevó pues a casi extinguirse. Hoy la cosa ha cambiado, estamos intentando corregir esos factores, pero bueno, no es fácil, no hay fórmulas mágicas y bueno, de esto va este proyecto Links Connect. Muy interesante, Carlos. Bueno, cuéntanos un poco quiénes son los socios de este proyecto.
Sí, pues mira, el proyecto comenzó con 21 socios bajo la coordinación de la Junta de Andalucía, que es quien se está encargando de la oficina técnica, y los socios van pues desde las administraciones públicas, como es la propia Junta de Extremadura, o la de aquí de Castilla-La Mancha, hasta una fundación como Artemisa. Cada uno tiene una o varias acciones asignadas y todas están relacionadas con la conservación de la especie en concreto. Entre ellos, pues hay representantes del sector económico, el sector social y ambiental y entidades públicas y privadas. Están incluidos, por ejemplo, varios ministerios a través de instituciones como, por ejemplo, el organismo autónomo de parques nacionales, porque al fin y al cabo pues son las zonas, ¿no?, que tienen que trabajar sobre esto, y varias empresas de consultoría y de conservación que llevan años trabajando de forma autónoma por el bien de la fauna y la flora. Y bueno, recientemente se ha unido a la Universidad de Córdoba, por lo que ahora somos 22 socios, que desempeñará un rol más científico al estudiar en un laboratorio pues las posibilidades genéticas que tiene el lince y nos puede ayudar también a desarrollar métodos de creación de hábitat un poco más precisos. Ya. Y dentro de todos estos socios, ¿cuál es concretamente la labor de Fundación Artemisa? Nosotros tenemos asignadas las tareas de comunicar, sensibilizar y divulgar. Como sabéis, representamos al sector cinegético en el proyecto y lo que hacemos, de forma un poco simplificada, es acercarlo a los propietarios de los cozos donde vive el lince y a los cazadores y cazadoras que conviven con él durante su actividad cinegética, ¿no? Llevamos a cabo charlas organizadas en puntos concretos de comarcas escogidas junto a la oficina técnica del proyecto y en coordinación con los socios de cada una de las zonas, pues nos trasladamos allí y damos a conocer la base de este live y la aportación que los gestores, los propietarios y los propios cazadores pueden tener aquí, a la vez que bueno, intentamos también mitigar su incertidumbre alrededor del todo el proyecto. Y algo que creo que es bastante importante, sobre todo para concienciar al sector, ¿no? ¿Por qué es tan importante el papel del cazador? Totalmente, es absolutamente importante porque el lince donde encuentra su entorno idóneo es en los cotos de caza, porque como ha explicado Carlos, pues allí su principal alimento es el conejo y allí es donde está el conejo, además de que se instala donde puede mimetizarse con el entorno en zonas de monte mediterráneo, en las que tiene dehesa, matorrales y bueno, acumulación forestal. Y esto quiere decir que la convivencia, pues al fin y al cabo, como afortunadamente es una especie que ha llegado para quedarse, pues es inevitable. Pero es que además nosotros siempre defendemos que el sector cinegético es uno de los que mejor conoce el campo por las horas que pasamos allí, por lo tanto somos quienes más lo valoramos. Los cazadores se implican porque no se preocupan solo por las especies cinegéticas, sino porque se preocupan también por los ecosistemas y las especies protegidas. Y el lince puede ser, como siempre les decimos, un buen aliado para las fincas. Claro. Me voy a saltar un poco el guión, chicos, para preguntaros una cosa. Hemos hablado de otros proyectos ya, como comentábamos anteriormente. Los cazadores están muy volcados con la mayoría de los proyectos de Fundación Artemisa, ¿verdad? Pues bueno, respondo yo. Es una realidad que ya lo hemos comentado otras veces, Alba, que a veces nos abruman porque vamos, cualquier proyecto que sacamos adelante hay muchísima participación, la gente se interesa. También es cierto porque los proyectos que hacemos pues queremos resolver problemáticas, ¿no? Queremos un poco ayudar al campo. Y este caso del InsConnect es, aunque es un proyecto que tiene sus dificultades, como cualquier proyecto, pues oye, encuentras muchísimos cotos de caza que ya tienen lince, que les puede venir el lince y que se interesan, pues bueno, pues por conocer la especie, claro. Por ver cómo mitigar, como ha dicho Elisa, pues algún tipo de situación que pueda surgir. Y la verdad que estamos encantados. Hay dificultades, como todo en la vida, claro. Pero estamos muy contentos. Bueno, Carlos, y siguiendo en la línea de este proyecto tan interesante, ¿es cierto que los linces ayudan a la conservación de nuestras especies de caza? Pues sí, es una realidad. Es algo que hace un tiempo creaba mucha incertidumbre y tengo que reconocer que incluso a mí mismo, siendo un científico, y la realidad es que cuando vamos a cotos de caza hay como unas fases, Alba. Primero hay, como todo, pues cuando el lince llega o está cerca hay una desconfianza, hay un recelo, pero cuando el lince se queda en una finca lo que vemos es que como es un superdepredador, que se llama, pues ejerce un control bastante fuerte sobre otras especies, como es el caso del zorro y del meloncillo. Y bueno, ya hay vídeos circulando por ahí de peleas de linces con algunos depredadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el lince al final echa del campo a estos otros depredadores, eso redunda positivamente en las poblaciones de conejo y de pelirroja. Muy importante, no hacen milagros.
sea, milagros a Lourdes. O sea, hay que seguir haciendo en algunas ocasiones control de depredadores, es necesario, pero es que la gente te lo dice. Y hemos estado en cotos de Castilla-La Mancha, de Portugal, de Extremadura, por ejemplo, y te lo dicen de, oye, se nota que cuando hay un lince, al final tengo más caza menor y ese conejo que me puede, entre comillas, quitar el lince para comer, pues vamos, se compensa con muchos conejos y muchas perdices que voy a tener para la caza. Ese es un poco lo que estamos viendo en el campo y algo interesante, aunque sabemos que, bueno, como es el caso de Extremadura, hay problemas en algunos sitios porque no hay conejo. Exacto. Y bueno, seguiremos trabajando muy duro para poder recuperar el conejo, tanto para los cazadores como para el lince. Y hablando de problemas, Elisa, ¿qué problemas o desafíos surgen cuando el lince llega a nuevos territorios? Claro, pues los conflictos están relacionados con todo esto de lo que estamos hablando. Tiene que ver con su estabilidad en los lugares donde se asienta, como hemos dicho. El conejo de monte es su alimento base y esta especie pues ha sufrido por la enfermedad vírica de la que hablaba Carlos. Hay zonas donde no se ha recuperado igual. Entonces, en los proyectos de recuperación del lince han pasado por sueltas en zonas que se han escogido con un trabajo científico de investigación detrás, pero luego el lince recorre muchísimos kilómetros y evidentemente ha podido llegar a zonas donde no ha encontrado todo el alimento que necesitaba, que esto es algo que recalcamos mucho, no es que el lince necesite una gran cantidad de conejos, se alimenta con un conejo al día. Claro. Pero claro, la densidad que necesita pues es la que es. Entonces, si no la encuentras, sí es verdad que han existido algunos conflictos, sí que en Extremadura también, con otras especies, porque ha entrado en algún gallinero o situaciones de este tipo. Es verdad que las administraciones tienen protocolos preparados para responder, ¿vale? Para que los ganaderos o los propietarios no asuman un coste que no les corresponde, evidentemente. Nosotros, en nuestra labor de comunicación y divulgación, trasladamos también esta información, incluso los protocolos concretos los acercamos a los asistentes, intentamos llegar a un punto de convivencia, como decimos, que sea posible y sostenible tanto para la supervivencia de la especie como para las personas que viven del campo. Muy interesante. Y bueno, por si les surgiese la duda a alguna de las personas que nos están escuchando, nos has comentado que estáis haciendo charlas, ¿no? ¿Estas charlas se están haciendo en diferentes puntos de Extremadura y puede asistir cualquier persona que esté interesada o cómo funciona esto? Pues mira, te cuento, justo estos 2 últimos días hemos estado en localidades de Badajoz y son zonas que nosotros hemos cogido, como te decía antes, junto a la oficina técnica, en función de las zonas de reintroducción que marcó el proyecto, donde sabemos que hay lince, pues escogemos localidades que aglutinan otras tantas, ¿vale? Una gran comarca, y allí les invitamos a que después de su jornada de trabajo intentamos adecuar el horario lo más idóneo posible, pues que estén con nosotros un ratito para contarles sobre todo la información que les va a ayudar más, ¿no? A esta convivencia de la que hablamos. Nosotros les presentamos el proyecto para que conozcan la financiación y conozcan a los actores implicados, pero luego también les contamos por qué el lince puede ser un aliado para ellos y de qué manera ellos pueden actuar para aportar a la supervivencia de la especie y que no les afecte de manera llena. Pueden ir tanto cazadores, gestores y propietarios y cualquier persona interesada que tenga alguna presencia en el medio rural y cualquier tipo de asociación, bueno, que considere que tiene algo que aportar y que nosotros podemos hacer de intermediarios con la oficina técnica, con el resto de socios, pues ese es nuestro papel en este proyecto. Muy bien, chicos, pues muy interesante todo lo que nos contáis. La verdad es que yo cada vez que hablo con vosotros es que aprendo mucho, entonces me gusta muchísimo esta sección porque al fin y al cabo estamos hablando ahora mismo de una especie que sí que es lo que decía, que ha escuchado hablar muchísima gente, pero creo que no se conoce tanto como otras especies de las que sí hablamos, como el zorzal, que hemos hablado recientemente, o cualquier otro animal, ¿no? Entonces, bueno, pues muy agradecida, como siempre, de que hayáis estado con nosotros y os espero próximamente para seguir aprendiendo. A vosotros, muchas gracias, Alba. Muchísimas gracias, nosotros encantados. Gracias. Bueno, chicos, pues que tengáis un buen día. Buen día. Un saludo. Un abrazo, adiós.